Hola, ¿cómo están? Hola, Rufina, ¿cómo está? Buenas tardes, ya entrando, no podía. No podía. También yo estaba teniendo algunos problemas porque no aparecía ninguno de ustedes. Dije, bueno, pues ¿dónde están? Y me salí, volví a entrar, me salí, volví a entrar. Pero ya estamos aquí. Ya se están integrando sus compañeros. Pues buenas tardes, ¿cómo les fue el día de ayer, Rufina? Aide, Uy, yo empecé desde el domingo, teacher. Ay, qué sortuda. Qué bien, ¿verdad? Desde el domingo y Qué terminé ayer. festejada. Qué bien, esto hacen bien, ¿verdad? Pues ya que estaba domingo y luego lunes, pues de una vez festejar los 2 días, ¿verdad? Se acomodó muy bien. Sí, seguimos. Muy bien, sí, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bueno. Hello, good afternoon. Alguien saludó, al de haber sido Jesús. Se están conectando, espero y se conecten más. Saben, he notado ahora que estoy revisando sus exámenes, la verdad que cuando no se conectan sí tienen un poco más de errores, porque a lo mejor no ven ni el video ni nada y sí están teniendo un poco de problemas. Ahorita vamos a revisar el examen de la semana pasada. Aide no lo ha enviado, ¿verdad? ¿O ya lo envió? Porque no me quedó uno sin revisar y faltaban algunos muy poquitos. Por eso tenían para hoy, ¿verdad? Hoy. Entonces estuve viendo algunas dudas que ahorita vamos a sacarlas vamos a iniciar, porque luego se nos viene el tiempo y ni vamos a completar, ¿verdad? Vamos a alcanzar con el tiempo, pero es necesario porque sí estuve viendo algunas dudas. Ya ven que en el curso pasado, los que estuvieron, que fue la mayoría de ustedes, comenzamos viendo la última semana con el pasado, ¿verdad? Pasado. Esta vez se retomó el tiempo pasado, pero aún así vi algunas dudas o pude observar algunas dudas que tuvieron algunos de ustedes, pero antes de, pues para continuar, déjenme, aquí está. Vean, tuvimos esto que fueron nuestras actividades, y aquí nos pedían que leyéramos cuidadosamente y completáramos cada oración, ya sea con can o alguna forma del verbo del have to, porque dijimos que el have to es para I, we, you, and they. Y el has to se usa para él o para ella, ¿verdad? Aquí nos daban un ejemplo. Dijimos, aparte de eso, que el have to, ¿para qué lo utilizábamos? El have to es para alguna obligación, ¿verdad? Obligation. Y el can para una posibilidad, una habilidad que tenemos, habilidad o posibilidad de hacer algo, y el have to sí era obligación. Entonces, sí estuve viendo algunas dudas que tenían aquí. Por ejemplo, en la primera nos decía, sorry, en el ejemplo, I can't go to aerobics class tonight. No puedo. Vean, no puedo. Aquí no tenía la posibilidad. Por eso es can. I can't go. No puedo ir a la clase de aerobics esta noche. I have to. Tengo que reunirme o ver a mi jefe. I have to. Ahí sí era una obligación que tenía que estar ahí. La segunda nos decía, I'd like to go out tonight. Me gustaría salir esta noche. But we have a test tomorrow. Pero tenemos examen mañana. Aquí es una obligación, ¿verdad? Have to. Have to study. El verbo. I have to study. Tengo que. Aquí sí era una obligación, tengo que. Audrey asked for lunch today. Audrey asked for lunch today. She, y nos dan help. Audrey era una negación. Negación. Audrey, aquí qué era. Tenía que ser una obligación llevarnos o alguna
posibilidad de que saliéramos a cenar, a comer, perdón. Una posibilidad. Posibilidad, ¿verdad? Si es una posibilidad y en negación, Audrey can't meet us for lunch today. Audrey can't meet us for lunch today. Tiene que, ella, she has to. Y aquí, en estos del has to, a la mayoría son 30 y... ¿Cuántos son? Es que me confundo porque son casi igual este grupo y el otro. 35 o 33. Enviaron sus tareas 27, faltaron como 6 o 5 o por ahí, no me acuerdo, como 5. Pero de esos 30, pónganle 30, que enviaron a 25, por ejemplo, se les olvidó el has. Me ponían she have to, have. Entonces dijimos varias veces que con he o con she hay que usar has. Por eso aquí nos decía con can o con una forma de have to. Con una forma, no precisamente con have to, sino con alguna forma. Porque aquí tenemos have to, porque dice I have to. I have to. She has to. She has to help. Entonces, sí se les olvidó como al 90%, al 90%, 80% a lo mejor, no tanto 80, un 20 sí lo hizo. She has to help, tiene que. Luego aquí nos decía, buenas noticias, good news, I late tonight. Y nos dice trabajar. Aquí también hubo confusión en esta porque me ponían I can't, I can work. No puedo trabajar hasta tarde esta noche, pero aquí no está obligada la persona. Dice, buenas noticias, I don't have to work. No tengo que. Vean, no tengo que trabajar hasta tarde esta noche. O sea que no la van a obligar a trabajar. Ese día sale más tempranito. I don't have to work late tonight. Entonces, si no va a salir tarde, dice we can, podemos. We can't go running. Podemos ir a correr. We can go running together at 6. Podemos ir a correr porque no va a salir tarde del trabajo. No tiene que salir tarde de su trabajo. Podemos ir a correr. We can go running. Aquí nos decía otra negación. My sister at the mall today. Entonces, si desde que dice aquí, she to the doctor, my sister, aquí que dijimos que era, tiene que, o una obligación, o es una posibilidad. De que no, una posibilidad de que mi hermana no puede ir de compras, al mall hoy. Mi hermana no puede ir de compras. Ella, aquí sí era una obligación. She has to go. Tiene que ir al médico. Entonces, vean, aquí era una posibilidad. No había posibilidad de que fuera al mall. ¿Por qué no hay la posibilidad? Porque tiene que ir al médico. ¿Ok? Aquí también, en la mayoría, igual que aquí en she has y en she has, pasó lo mismo. Casi en las de she and he, pasó lo mismo. Henry dice a Toronto la próxima semana. Aquí tiene una obligación de irse. Has to go. Henry tiene que ir. Es una obligación que tiene que ir a Toronto la próxima semana. Por lo tanto, he can't. No va a poder jugar golf con nosotros. So, he can't play. No puede jugar golf con nosotros. Entonces, vean, aquí más que nada era porque me llamó la atención que en estos que llevaba tercera persona, he and she, pusieron have to. Todos ustedes tienen
ahí donde está su calificación abajo, su retroalimentación, ahí viene corregido, viene, si pusieron have así, pues obviamente ustedes tienen corregido, ¿verdad? Porque así es como lo corrijo y les pongo cómo debe ir y aparte les pongo la anotación. Recuerde que con tercera persona debe ser esto y lo otro. Por eso es importante que chequen sus observaciones, pues para darnos cuenta en qué fallamos y de ahí aprendemos. Hemos dicho que de los errores también aprendemos, ¿verdad? Entonces se nos va a quedar algo grabado, cómo lo hicimos y cómo debía de haber sido. Así quedó el primer ejercicio. En la siguiente hubo en esta muy pocos errores porque la mayoría sí lo interpretó bien sobre marzipan. Sí lo hicieron muy bien con el can, can't or has to. Vean, aquí tenemos el has to porque hablábamos de él. Entonces ahí no hubo tanto problema, como que ahí no noté tanto problema. Hubo un error o dos porque lo leyeron y a lo mejor se confundieron, pero en realidad la mayor parte estuvo bien. Todos lo leyeron porque lo completaron. Entonces nos decía que su pan has to spend most of his time in a wheelchair. Vean que él tiene que pasar la mayor parte del tiempo en su silla de ruedas. Pero él, aquí ¿qué le pusieron? Bají. ¿El qué? ¿Quién se acuerda? Can. Pero él puede, nos decía aquí. He can, pero nos decía que él puede. He can stand up, se puede parar. And take a few steps for a short time. Y dar unos pasos, pocos pasos, en poco tiempo. He, aquí ¿qué era? Can. He can. Él no puede caminar, decía he can't go running, he can go walking or running, pero él puede, he can play quad rugby. Veíamos, ¿verdad? He, aquí ¿qué era? Has to. Has to. Él tenía que tener cuidado, he has to. Be careful, él tiene que tener cuidado sobre su dieta, por lo que no, he doesn't get out of, no tiene que estar, pues, el out of shape es estar un poco gordito, no puede estar hacia abajo. He doesn't have complete use of his hand, él no tiene el uso completo de sus manos, pero él, nos decía, can, ¿verdad? Él puede, he can lift weights, puede levantar pesas. He Can. también puede hacer esto. He can drive a car using his feet. Él puede manejar un carro, ¿verdad? Usando sus pies, pero él no puede usar sus manos, ¿verdad? He can't. Muchas personas creen que personas cuadraplégicas no pueden, decía can't do anything, no pueden hacer nada, pero su pan ya les probó que ellos pueden, ¿verdad? Entonces, vean, no hubo tanto, hubo uno que otro error, pero aquí sí tuve también, sí me di cuenta, ¿verdad? Pude observar que a veces nos vamos con la finta, pero no importa, de que ustedes pueden hacer, acá como en el ejercicio 1.4, no, en otro, en el 5, pueden responder las preguntas en afirmación, pero en algunas preguntas todavía nos quedó duda, ¿no? Aquí eran puras preguntas, vean. Aquí pues íbamos a cambiarlo a pregunta y nos decía, bueno, vamos con la 2, vean. Lence's sisters have to avoid sweet. Las hermanas de Lenz tienen que evitar los dulces, los azúcares. Y como es plural, the Lenz sisters have to avoid sweets. You have to go home early. ¿Cómo hacemos la pregunta? ¿Qué va antes del you? Para hacer una pregunta debe de ir un auxiliar, ¿verdad? Entonces, aquí podemos hacerlo como Do. nada más era ponerle el do. Do you have, y aquí era have to, ¿verdad? Porque es you. You have to go home early. Vean, así nos quedaba. Esta era la que vamos a checar y esta
casi todos la tuvieron bien. Pero aquí nos decía Magda, entonces aquí nos fijamos en que hablamos de ella, ¿verdad? Y la pregunta, ¿cómo era? Das. Das, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando de Magda. Das Magda. Y luego, Mayra, ¿qué le puso usted? Das Magda. Das Magda. Ah, yo le puse A ver, has Mayra. to. Yo le puse has to. Así. La igual, el 80% de los que enviaron la tarea, más o menos, pusieron has. Y recordemos que para hacer pregunta, lo repetimos muchas veces, es el do o das o did en pasado, más el verbo en forma simple. Más el verbo en forma simple. Das Magda have to. Así, das Magda have to see. Das Magda have to see. Desde que lleva, siempre que ya lleve una, que vaya en pregunta, en preguntas, ya sea do, o das, o did, el verbo va a ir en su forma simple. ¿Ok? Das Magda have to see. Bueno, hasta ahí le voy a dejar para no hacerlo tan largo, pero así era. Das Magda have to. Das, hasta les puse así en su tarea. Así les puse en su tarea. En sus observaciones. Así es. Y esta les digo como el 80 también la sacó mal tanto esta. A ver, dejen ver. John, Ken, miras, esta también la tuvieron como el 50%. ¿Saben por qué? Porque hicieron la pregunta con das y no debe ser con das. Aquí dice John and Ken meet us at the mall at 6. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos, nos dice Jonan puede reunirse o vernos en el mall a las 6. La pregunta es, ¿puede? Ven que aquí nada más cambiar el can. Luego el subject. Can Jonah. Puede Jonah. Y así el verbo. Can subject meet. Can Jonah meet us. Y así sucesivamente. Pero esto era lo importante. No se tiene que poner porque algunos pusieron así, vean. Das Jonah can, y no puede ir este y este juntos en una oración. No puede ir en simple present esto. Entonces no puede ir así, das y can. That Jonan can meet. No, no era así, ¿verdad? Si no era can Jonan meet us at the mall at 6. Acá nos decía John puede vernos, porque lo vamos a tomar como encontrarnos en el mall a 6. Can Jonan meet us at the mall at 6? Entonces así era, ¿verdad? Y les decía que era el mismo igual. Aquí pasaba lo mismo. My friends. Bueno, vamos con este. I have to exercise every day. ¿Cómo era la pregunta? Do I have? Perdón. Do I have? Do you? Así nada más, ¿verdad? Do I y lo demás. Have to. Do I have to exercise? Y así sucesivamente. Así empezaba. Esta es la pregunta, ¿verdad? Y luego el siguiente era como el número 3. Si aquí dice can, nada más el can lo enviamos al inicio, porque dijimos que el can va al inicio. Can my friends. Pueden mis amigos. Can my friends come? Pueden mis amigos venir al parque y así sucesivamente. Así. Can my friends come? ¿Ok? No tenemos que poner ni do, ni das, ni nada de esto, sino que aquí dice my friends can. Can my friends? ¿Ok? Entonces la última. Your husband has to work late tonight. Vean, tu esposo tiene que trabajar hasta tarde esta noche. ¿Cómo era la pregunta? Does your husband
Does your husband? Y el verbo en forma simple. Have to. Does your husband have to work? Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero lo importante es la pregunta. Does your husband have to? Entonces es verbo en su forma simple. Ya cuando respondemos, does your husband have to work late tonight? Yes. He has to work. Yes, your husband has to work. Vemos que esto es en la afirmación. Yes, your husband has to work. Yes, he has to work. Entonces vean aquí, casi era de cajoncito que cuando les estaba revisando, me fijaba esta, la tenían bien, y ya veía Magda, no, tienen has to. Veía la siguiente, no, tienen does. Casi, ustedes lo van a ver, cada uno tiene sus anotaciones, y entonces lo van a ver cuando lo chequen. Y aquí no hubo tampoco tanto problema, la verdad. En el was y el were sí se estuvieron fijando mucho. How long, tu vuelo, dijimos que el was va a ser para I, he, she, and it. I, he, she, and it. Dice tu vuelo. How long, aquí qué era. Aquí qué era. Ah, no vamos acá. No, este ya está completo. My brother was with me. Ok. How long? How long? Was, porque está hablando de su vuelo. Suyo, puede ser de él, de ella. How long was your flight? Habla del vuelo. ¿Cuánto tiempo fue de tu vuelo? Was. Luego nos decía 6 horas. But it, desde que vemos it, vamos a saber qué es was porque sabemos que el was es con I, he, she, and it. Yeah, 6 hours, but it was okay, pero estuvo bien. The flight attendants, vean que aquí nos habla de las aeromosas. Eran, were, nos está hablando en plural de las aeromosas. Were very nice, las aeromosas eran muy agradables, muy atentas. Where, vean desde que vemos you, ¿qué va a ir antes de you? Was o where. 20 segundos, Emanuel. ¿Qué va a ir antes de you? Where? Where were you? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estuviste? ¿Verdad? Dice you, ¿dónde estuviste el jueves pasado? Dice I, y ya vimos que el I, he, she, and it va a ser was. Estuve, estaba en Londres. ¿En serio? ¿De veras? No kidding. Who, cuando no sabemos, el subject sabemos que es como si habláramos de él o ella. Aquí es who was with you. Aunque vean el you, you, sabemos que si preguntan con who, cuando no sabemos quién, no sabemos el subject, si es él o ella o ellos, lo vamos a hacer como si fuera tercera persona, él o ella, y se usa who was. ¿Quién estuvo contigo? Mi primo. He was in London. Y lo dice, how long? ¿Cuánto tiempo? How long es duración de tiempo. How long? Y nos dice otro you. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Were you there? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Vean, está you. Pues dice where. Dice we, sabemos que con we, pues también va a ser where. We were in London for days. Luego nos decía, Kyla, desde que vemos Kyla, va a ser was. Desde ahí rápidamente vamos ahí. When was Kyla on vacation? ¿Cuándo estuvo Kyla de vacaciones? Actually, she and her husband. Aquí ya nos habla de ella y su esposo, obviamente. Sabemos que es plural. Estuvieron en Hawái hace 2 semanas. Wow, tenemos they nuevamente, pues obviamente va a ser where. Were they on a cruise? Yes, they were. ¿Verdad? Respuesta corta. It, estamos viendo el it. Sabemos que después de it va a ser was, porque es I, he, she, it. Y así nos quedaba.
Vean que nada más es fijarnos de quién o de qué están hablando. Rápidamente ya se va a acabar esto. Y en este ejercicio también hubo algunos errores. Aquí no recuerdo cuánto más o menos, pero sí hubo porque nos decía que completáramos cada oración o pregunta sobre vacaciones usando las palabras que nos daban aquí, usando el tiempo pasado. My brother, nos daban el subject my brother y el verbo meet. My brother met. Ven que el pasado de meet es met. My brothers met some unusual people on his trip. Mis hermanos conocieron algunas personas no muy usuales en este viaje. We, ese día hicimos aquí, el otro día que revisamos aquí esto, hicimos el pasado de buy es bought. We bought, compramos muchas cosas fantásticas. Luego nos decía where, que vamos a hacer la pregunta con where, you and it. Y aquí era where. Pero nos dice every night. Y en pasado, aquí nos dice usted el pasado. Where, aquí me ponían simple y sencillamente. Así vean el verbo en pasado. Where you ate dinner. Y saben, vimos que en preguntas, como lo vimos acá en preguntas, ¿a dónde eran las preguntas? Dijimos que aquí en esto, en preguntas va el auxiliar dúo das, verbo en forma simple y acá es lo mismo. Where did you, y no era el pasado del verbo porque dijimos que el did automáticamente hace pasado al verbo en su forma simple, o sea, presente. Where did you eat dinner every night? ¿Dónde cenaste? Where did you eat? Where did you eat? Verbo en presente, siempre en su forma simple, pero con el ¿Con did. el did igual? No, el did lo hace pasado. Si no podemos. Sí, pero, o sea, ya poniendo el auxiliar did, el verbo queda igual. Claro, En su forma simple. Verbo es, Pero ya lo ayuda a que sea pasado. no podemos poner did en pasado y verbo en pasado. No, tiene que ir el did, se va a usar para todas las personas. El did para todas las personas, pero el verbo va a ir en su forma simple. Así. Where did you eat dinner? ¿Dónde cenaste? ¿Dónde cenabas? Todas las noches. Entonces era el did y el verbo en su forma simple. No dice my friend. Aquí está sencillo. Y aquí sí se usa el pasado porque nada más nos está afirmando que mi amigo ate. Aquí sí va nada más se hace el verbo en pasado. My friend ate some fantastic food. Comió alimentos, comida fantástica en su viaje. Otra pregunta, esto sucedió en las dos preguntas de este ejercicio. Todas las demás las hicieron bien, porque si me pusieron este verbo, aquí decía my wife and I, mi esposa y yo, pasado de go, went, running, dice mi esposa y yo, íbamos a correr todas las mañanas. Esto sí lo hicieron muy bien. Sí lo hicieron bien. Las dos preguntas fue donde casi también el 80%. No las hizo como pregunta, no les agregó más bien el verbo, el auxiliar, perdón. Aquí la mayoría ponía when, she, y me ponían el verbo en pasado, el arrived. Es y no es arrived. Es when did, así, ¿verdad? When did she arrive? Es el pasado y verbo en su forma simple. When did she arrive at the hotel? Estas dos, les comento, vi que sí podían afirmar, aquí me la hicieron bien, la 3 la hicieron todos bien, la 5 todos bien, pero las dos preguntas lo van a checar todos, no todos, porque no recuerdo quién sí lo hizo bien, porque sí hubieron personas
que lo hicieron bien. No recuerdo, obviamente, son bastantes de este grupo y del otro. Pero cuando me tocaba ver este ejercicio, rápidamente me iba a las dos preguntas, a la 2 y a la 4. Y desde que veía que no tenía el did y el verbo lo tenían en pasado, decía están mal y se los corregía en su retroalimentación. Ya más veía ate, está muy bien, vote, went, bien. O sea, era rápido checar eso porque sí, casi la mayoría no puso el did ni el verbo en su forma simple en las preguntas. Ahí les especifiqué a la mayoría, recuerden que para hacer preguntas, ya sea en presente o pasado, debe ir el auxiliar do, o does, o did, y el verbo en su forma simple, así nada más, ¿sí? Entonces, ahí se los especifico para que se les quede grabado y más que nada no se les vuelva a olvidar, ¿ok? El did lo hace pasado. En presente, pues tiene que ir con él o ella, does, pero no por eso el verbo va a cambiar, ni se le va a agregar nada, ni se le va a agregar ese. En presente no se le tiene que agregar la S cuando es pregunta, solo en respuestas she has, she works, he plays, pero en la pregunta does she play, does she go, does he eat, es normal, ¿ok? El verbo en su forma simple. Entonces es bueno checar la tarea. Aquí la mayoría no tuvo problema, por eso no los hacemos tanto así, porque sí lo estuvieron contestando bien. ¿Algunos? Maestro, Sí. a mí me falló en el ejercicio pasado porque no le ¿Sí? agregué el did. Ah, ok. Aquí, ¿qué es conveniente repasar para mejorar este tema? Usted dice en este, ¿verdad? Sí, sí, me fallaron a mí las dos preguntas. Sí, pues es que sí lo tienen, bueno, aparte de que sí vimos algo en el curso pasado, en este sí lo especificamos, pues simplemente repasar, yo creo, el simple present, porque ahí dice preguntas, cómo se hace la pregunta, cómo se responde, pero ya ahorita ya lo vio, que se pone, por ejemplo, aquí, information question, where. Did y el verbo normal, sin agregarle nada, como quien dice en presente. ¿Ok? Si yo le pregunto a usted, did you go? Ahí quiero saber si usted fue, porque el pasado de go es, ¿verdad? Did you go? Ya con que le diga, did you go? Usted fue. O did you visit? Visitó. Vean cómo rápido. Si le pregunto del día de ayer, si le pregunto, por ejemplo, del día de ayer y le digo, did, voy a empezar con el did. Did you visit? Vea, aquí ya con esto, ya tan solo con ver el did y el verbo visitar, ya le estoy preguntando, visitó. Did you visit your mom yesterday? Vea, ya le estoy preguntando, visitó a su mamá ayer. Dice, yes. Respuesta corta. I did. I did. Sí, sí la visité. I, si usted le quiere agregar, dice I went. ¿Cuál es el pasado de? Ok, I. Le puede agregar otra cosa. Fui, I went to her house. I went, fui. Vea que el pasado de go es went. I went to her house. Fui a su casa, por ejemplo, si vive en otro lado. I went to her house. Fui a su casa. Pues ya está utilizando un verbo en pasado y está agregándole más, porque con esto dice, sí la visité ayer. Pero quiere agregarle más. Fui a su casa. Así, ¿verdad? Pero la pregunta va a ser normal. ¿Visitó a su mamá ayer? Sí la visité. Fui a su casa. Ok. ¿Ok? Así es sencillo. Gracias. ¿Verdad? Bien, entonces vean, así nos quedaba esto. Quería repasarlo porque es bueno. Es bueno, aunque les ponga sus anotaciones, pero es bueno repasarlo en grupo
porque así salen las dudas. Si teníamos, dicen, ok, ya me quedó un poco más claro, ¿verdad? En estas, pues nada más vean que decía mi papá, my dad has a terrible fever. ¿Qué le decían ustedes? Estamos hablando del papá, de mi papá, no es dice yo, sino he should, él debe, he should rest, por ejemplo, debe descansar, he should rest, o he should drink a tea, debe de tomarse un té, o algo así, nada más da un consejo, ¿verdad? Lo hicieron bien, porque no, o shouldn't, he shouldn't, él no debe comer, a lo mejor he shouldn't no debe comer ¿qué? Si tiene fiebre, o no debe ¿qué hacer? Tiene fiebre, pues, ¿qué se nos ocurre? Tiene fiebre mi papá, él no debe, si queremos que no haga algo, él no debe, ¿qué no debe hacer cuando es fiebre? Comer helado, Ok. salir, comer hielo. Sí, ¿verdad? He shouldn't eat ice cream. Ok. Entonces, vean, era sencillo, lo hicieron, aquí no hubo mayor problema, estuvo muy bien, pero esto es para que nos quede un poquito más claro. ¿Sí? Teacher, ¿Sí? yo nada más para Sí. confirmar, toda pregunta Ajá. tiene que llevar auxiliar did o do, does, toda pregunta. Sí, porque, bueno, dependiendo, si es Eso es depende. lo que me confundo mucho, pero no sé por qué. No, sí. A ver, hágame una pregunta. Por ejemplo, usted visitó a su mamá ayer, ahí Ok, tiene no traigo con qué borrar ahí. Bueno, con mi cubrebocas, ahorita lo lavo. Ok. Ahorita lo enjuago. Ok. Por ejemplo, cuando hacemos una pregunta con Mire, el por ejemplo, nombre, si decimos, ok, fuiste a la playa la semana pasada, porque a veces no vemos una persona y fuiste a la playa la semana pasada, ya desde que estamos hablando en pasado, ¿qué vamos a utilizar? did. Y le preguntan ustedes a algún conocido o le preguntan, pues sí, así de sencillo, fuiste, did you go, porque vean que ir con el did, fuiste o fue, did you go to the beach? The last week. The last week. Last week, no le vamos a agregar the, es nada más last week. Did you go to the beach last week? Pueden decir no. No. I didn't. Ya con eso dicen no, no fui. No fue. Estaba, porque a veces no nos ven y piensan que andamos de paseo y estamos enfermos, a lo mejor. Dicen no, I didn't. I was. Vean, pueden decir no, I didn't. No, no fui a la playa la semana pasada. I estaba en mi casa. Vean, stay es quedarse, estar en su casa, quedarse, pero le vamos a hacer en pasado. I stayed, recuerden que le agregamos la ed cuando son regulares. I stayed home. Me quedé en la casa. Ok. De la playa la semana pasada, no. Sí se le tiene que agregar porque aquí en México, en español, no utilizamos auxiliar y de aquí nomás diríamos tú. No, pero vean que aquí es presente, aquí dice, si le quitamos el did, va a decir, tú vas a la playa la semana pasada, no queda, ¿verdad? Ok. Aquí tendremos que poner, you went, fuiste. Aquí sí dice, tú fuiste a la playa la semana pasada, pero como se le tienen que agregar en Estados Unidos, en inglés más bien, auxiliares, en este caso va el Pues did, cambia el verbo. no podemos poner los dos pasados, ¿verdad? Sí. Va a cortar. Automáticamente
lo hace pasado, fuiste. ¿Cómo saben? ¿Sí? Pero me decía, ¿cómo sabemos cuándo lo vamos a poner? Teacher, que se va a cortar, De dice. veras, hay que conectarnos de nuevo antes de que nos corte para continuar. Ya vamos a Ok. continuar con la Ok. clase. ¿Ok? Sí, gracias.